Y yo quiero hablar de lo que en varias oportunidades he sentido. Quiero hablar del comienzo del pueblo de Israel. Y entonces el Señor me llevó al libro de Éxodo capítulo 33, verso 1 al 3. El libro de Éxodo. Pero antes de hablar del texto, yo quiero hablarles del contexto del texto para que usted lo sepa comprender y entender. El Señor liberta al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto porque luego de 430 años de cautiverio, ellos dicen que levantaron sus cabezas y clamaron a Dios. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para clamar a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo al punto que muchos casi llegamos medio muertos, otros llegamos totalmente destruidos, otros tuvimos que pasar periodos ilimitados de restauración? Pero a veces somos tan tercos que esperamos hasta el final a ver si yo puedo resolver lo que no puedo resolver, porque sí puedo hacer algo y es destruir todo lo que he tenido, pero no puedo resolver lo que he destruido. Necesito una restauración completa, necesito una restauración de mi hogar porque le puse tanta energía para destruir mi familia que ahora no sé cómo restaurarla. Porque he cerrado todas las puertas al perdón, he cerrado todas las puertas a la restauración, a los sueños, a los planes, y lo único que pienso es en destrucción. Y el pueblo de Israel, luego de 430 años, luego de ser un pueblo elegido por Dios, un pueblo elegido por un hombre, porque no era un pueblo, era una familia. Y vuelvo a repetir, era una familia, no era un pueblo, sino que Dios toma a un hombre estéril y a una mujer anciana y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, te ensancharé, haré de ti cosas que ni siquiera imaginas, porque imagínate, Dios no te saca de un lugar bueno para ponerte en un lugar peor. Y usted dice: ¿por qué me dice de esta manera? Porque cuando el Señor lo llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, Abraham era millonario. Abraham tenía siervos, siervas, tenía ganado, tenía ovejas, tenía nacidos en su casa, tenía abundancia. Pero el Señor lo llamó a un nivel tan superior. Mire que es tan superior que cuando Él pasaba por donde había naciones, las naciones temblaban porque pensaban que Abraham iba a conquistar esa nación. Y simplemente Abraham habitaba en ese lugar temporalmente, porque él no había venido a habitar naciones ni a conquistar naciones, sino que él tenía una dirección y era ir hacia la tierra que el Señor le había prometido, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Luego sus generaciones conquistarían Canaán, pero él le pondría su sello comprando el monte Hebrón, enterrado allí junto a su esposa, y luego sus generaciones vendrían, conquistarían la tierra de Canaán. Pero qué tremendo, ¿no? Dios toma a un hombre y hace él de generaciones, hace generaciones. Y cuando esas generaciones fueron creciendo, en vez de seguir los pasos de Abraham, Isaac y Jacob, un Isaac que amaba a Dios con todo el corazón, que tenía el corazón de Dios, era el elegido, el que tenía el manto de la unción. Un Abraham que era considerado amigo de Dios. Un Jacob que el Señor le tomó su nombre y se lo cambió por Israel. Le cortó la maldición de usurpador, ladrón a Israel, con el nombre que hasta en la actualidad existe en el oriente, en el pueblo de Dios, Israel. Ahora Dios levanta otro hombre para liberar a ese pueblo que había caído en cautiverio, que cientos de oportunidades el Señor le había dicho: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ellos decían una y otra vez: nosotros no nos volveremos. Cuando estamos muy seguros de que Dios no va a doblar el codo, es cuando Dios levanta sus brazos y quedamos aplastados bajo lo que se le llama el juicio de Dios. Porque Dios, a quien ama, lo corrige con vara. A quien ama no lo manda al psicólogo, sino que le da con vara. En nuestro caso, si fuera nuestra madre Dios, nos daría con la chancleta. Sin embargo, ahora vemos a este pueblo. Dice que ellos levantaron sus ojos al cielo y pidieron victoria, pidieron salir de la opresión del enemigo, pidieron salir de estos 430 años de cautiverio. Y dice que Dios les escuchó. Ahora, ¿Dios no les hubiera escuchado 300 años antes?
400 años antes, o ni bien cayeron en cautiverio, Dios no los hubiera escuchado. Pero a veces creemos que nosotros por nuestra propia fuerza, apartados de Dios, podemos ser liberados. Como muchas personas que me dicen, ahora cuando salga de los problemas, ahora cuando se me resuelva el problema económico, ahora cuando me estabilice, voy a ir a la iglesia. Y yo le digo, jamás vas a venir a la iglesia, porque Él es difícil a un justo seguir al Señor, mucho más difícil es a aquellos que no conocen al Señor. Ahora ese pueblo liberado de la cautividad por mano poderosa. Bueno, usted la historia la conoce, la vio en novela, la escuchó predicar y algunos están hartos llenos de habernos escuchado predicar sobre Pentateuco. Así que está de más aclarar las plagas que el Señor mandó, cómo los liberó por mano poderosa. Y ahora Moisés, frente al Mar Rojo en plena creciente, el pueblo comienza a maldecir a Dios y querer matar a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Qué variables que somos. Qué tremendo que somos. Porque de repente ese pueblo empezó a mirar para atrás y empezó a decir, para esto nos sacaste de la cautividad de Egipto. ¿Acaso en Egipto no teníamos madera para hacer la sepultura, para hacer las tumbas, morir dignamente? Y luego en el desierto, cuando le faltó pan, empezaron a decir, en Egipto teníamos carne, teníamos puerro, teníamos ajo, y acá nos estamos muriendo de hambre con este pan ácimo, este pan, perdónenme la expresión, este pan de porquería que Dios manda del cielo. ¡Wow! Y Dios, en su infinito amor y misericordia, aplacaba su ira. Ahora Dios quiere meterse en comunión con el pueblo de Israel. Ellos llegan a un cierto lugar, más o menos en 17 días, y ese lugar se llama el monte Sinaí. Y en ese monte Sinaí Dios comienza a bajar en una nube poderosa, rayos, truenos. O sea, ellos no podían quejarse de decir, yo no veo a Dios, no siento su presencia, yo no lo tengo que ver por fe. ¿Por qué? Porque veían los truenos, veían la nube que los cuidaba de día y de noche la columna de fuego que les daba calor y les daba luz en el camino. Ellos pudieron ver el maná, ellos pudieron ver las codornices, ellos pudieron ver agua saliendo de la roca, ellos pudieron ver grandes victorias, un pueblo que era simplemente esclavo, como Dios le daba victoria entre los enemigos, el fereceo, el jebuseo, el geteo, el heveo. Ellos no tenían excusa, ellos escuchaban hablar a Dios. Cuando Dios hablaba con Moisés en el monte, ellos prestaban los oídos, temblaban como una hoja, el cielo se estremecía, la tierra temblaba. Y cuando alguien decía, ¿acaso Dios hablará solamente por Moisés y Aarón? Y entonces Moisés y Aarón se inclinaron delante del tabernáculo y dijeron, vengan mañana y mañana clamaremos a Dios y veremos cuál es la respuesta de Dios. Y de repente no alcanzaron a abrir la boca los hijos de Coré, que eran levitas, señores, eran servidores. Dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al infierno. Ellos no podían decir que no vieron la gloria de Dios. Y ¿saben qué? Nosotros tampoco podemos decir. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y ¿saben qué? Yo no me puedo olvidar y hasta a veces siento culpa de haber estado en ese lugar donde el Señor me sacó. Porque por más que el Señor haya sacado, haya restaurado, me haya bendecido, me haya multiplicado, estoy lleno de cicatrices, y no por culpa de Dios, ni siquiera por culpa del diablo, por culpa mía. Entonces no puedo olvidar lo que Dios hizo, no puedo olvidar su misericordia y su amor, y por eso cuando siento soledad de su presencia, me desespero. No soy una persona expresiva, pero soy una persona introvertida. Me meto dentro de mí, empiezo a encerrarme de tal manera que no puedo entender, no puedo comprender, no puedo predicar, no puedo orar, no puedo razonar. Pero el pueblo de Israel había visto la gloria de Dios y de repente ahora frente al monte Sinaí, Moisés los incentiva al pueblo para ir a la presencia de Dios, y el pueblo, sabiendo y conociendo su condición y sabiendo que si Dios se presentaba
iban a caer todos muertos, porque ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo, sino el limpio de manos y puro de corazón? Y usted dice, entonces, pastor, nadie podemos entrar a la presencia de Dios. La diferencia que hoy estamos en tiempo de gracia, en aquel entonces ellos estaban incursionando en la ley, y la Biblia decía en la ley, el alma que pecare esa morirá. El sumo sacerdote tenía que tener cuidado cómo se presentaba delante de Dios, porque moría irremisiblemente. Y ahora ese pueblo ve que Moisés sube al monte de Sinaí. Dios estaba a punto de hacer saltar de una etapa a la otra al pueblo. Estaba a punto de darle directivas, direcciones, leyes, estatutos, mandatos, preceptos, manera de cómo el pueblo debía guiarse ante la presencia de Dios, para que Dios esté con ellos todos los días. Porque Dios no había hecho un pacto con el pueblo, Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y yo quiero decirte en esta bendita mañana, si vos te mantenés firme en el Señor va a hacer un pacto con vos concerniente a tu familia. No sé cuán perdidos estén, no sé cuán errados estén, no sé cuán endemoniados estén, pero si el Señor hizo pacto con vos, el día que tus hijos lleguen al camino del Señor, el Señor le va a refregar por la bendita cara: yo no hice pacto contigo, yo hice pacto con tu madre, con tu padre, yo hice pacto con Abraham, Isaac y Jacob, porque herencia de Jehová son los hijos, y tú eres mi herencia. Ahora, Moisés sube al monte. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre seguir a un hombre de Dios y seguir al Dios del hombre? Hay una gran diferencia. Mientras Moisés los guiaba a ellos se sentían fuertes porque toda la responsabilidad caía sobre Moisés. De hecho, Moisés desde la mañana hasta la noche estaba allí ministrando, aconsejando, guiando, hasta que llegó su suegro Jetro y parece que no obedeció y le dijo: si no te vas a enfermar, vas a perder tu familia, vas a perder la salud. Si estás desde la mañana hasta la noche, más de 2 millones de personas haciendo cola todos los santos días de la vida. Y hoy nosotros a veces nos sorprendemos porque por día yo recibo más o menos 18 sueños, 18 visiones, 18 revelaciones, y todos me ponen abajo: quiero la interpretación ya. Entonces saco la bola de cristal, me pongo el turbante y empiezo a... Entonces no quiero imaginar la vida de Moisés si viene su suegro Jetro y le dice: basta con esto, imparte del espíritu que hay en ti, en hombres, en ancianos, temerosos. Y él impartió del espíritu y fueron impartidos, y ellos ministraban a 100, a 50, a 10, conforme a la autoridad que Dios le había dado. Pero era un pueblo que seguía a un hombre, pero también a ese hombre que seguía lo castigaban, lo maltrataban, lo criticaban. Pero cuando ese hombre subió al monte Sinaí y tardó 40 días en volver, porque mientras que ese hombre estaba dentro de la nube, a mí me encanta, porque hay personas que me preguntaron, y de hecho yo me pregunté siempre cuando empecé a estudiar en el instituto de tremendo hombre de Dios Milton Pope. Yo me preguntaba cómo hizo Moisés. Se habrá llevado una alacena llena de fideo municiones, caldito de verdura, qué sé yo, un par de tanques de 200 litros de agua, ropa para asearse. No se llevó nada. Él simplemente, cuando Dios lo llamó al monte para entregarle las tablas de la ley, dice la Biblia que él entró en la nube. ¿Sabe qué significa entrar en la nube? Es salir de la dimensión humana, es salir de la dimensión natural, es ya no necesitar comida, ya no tener llanto, ya no tener amargura, ya no tener dolor, no tener carencia, no saber, no necesitar los días de 24 horas, porque entramos en la dimensión del reino de los cielos, donde allí se cumple la palabra, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y allí estuvo Moisés 40 días y 40 noches, pero los que estaban abajo esperando que su guía, esperando a quien culpar, esperando a quien criticarlo, siguiera guiando, y empezaron a decir dentro de sí, empezaron a decirse unos a otros: este se murió.
Dios lo mató, ya no está más, ¿qué vamos a hacer? Y entonces es muy difícil mantenerte firme en una definición de ser un siervo de Dios, porque yo puedo conformar a las multitudes o puedo predicarle a la multitud de lo que deben escuchar, y sé que eso no es muy rentable. No es una iglesia que de repente tenga miles y miles de miembros cuando alguien te dice estás pecando, estás fallando, le estás errando, te estás equivocando, no podés predicar si estás desordenado, porque uno predica más con los hechos que con las palabras, y entonces se limita la congregación. Y ahí vemos a un Moisés que estaba allí en la gloria, Dios entregándole los 10 mandamientos escritos en las tablas que Dios le había dicho a Moisés, y entonces el dedo de Dios escribiendo en aquellas tablas. Y de repente, cuando Moisés está a punto de descender, Dios le dice: ¿qué es ese ruido que se escucha allí abajo? ¿Qué es ese ruido que se escucha allá abajo? Algunos seguramente decían: están festejando que Moisés está en la gloria. Algunos decían: están festejando que Moisés fue impartido con el manto de Dios y nos lo va a transmitir a nosotros. ¡Qué bendición! No, todo lo contrario. Dice que ellos empezaron a temer y empezaron a mirarse unos a otros, y lo trajeron y lo presionaron a Aarón, que era el sumo sacerdote, y le dijeron: haznos un Dios al que nosotros podamos adorar, y con ese Dios volvernos a Egipto. Entonces, algunos comentaristas bíblicos y algunos teólogos, y aún quien les habla, entendió el verdadero significado de lo que el pueblo le dijo a Aarón: haznos la forma de Dios para poder verlo y que Él nos guíe por el medio del desierto hacia Egipto. Entonces, cuando Aarón hizo la forma del becerro de oro, le dijo: ahí tienen al que tiene forma de Dios. Esa es la forma de Dios. Y empezaron a ver orgías, empezaron a ver tantos desmanes, y empezaron a postrarse delante de aquellos dioses paganos. Entonces Dios se enojó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Si a veces nosotros nos ponemos celosos cuando algunos jóvenes vienen y nos dicen: ay, nos invitaron a participar a tal iglesia, y nosotros le damos la libertad porque somos a lo Milei, ¿vio? Y a veces demasiada libertad. Entonces, tener libertad. Yo creo que si a mí me invitaba algún amigo a la casa de él, luego de unas horas yo iba a volver a la casa, porque mi papá y mi mamá eran Roberto Hugo Gómez y Alicia de Gómez. Ahora, si no tengo bien en claro quién es mi padre, me quedo a dormir en cualquier casa. Mirá al que está al lado, decirle: si la entendés, perfecto, y si no, también. No sé por qué no crezco, pastor, porque somos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No andamos probando a ver dónde está la unción, porque la unción no está en diversos lugares. No hay un hombre que tenga la unción. No estamos en el tiempo de la ley, donde la unción caía sobre los patriarcas, caía sobre el sumo sacerdote, caía sobre los jueces y sobre diferentes personas, sino que hoy la unción puede estar en todos y en cada uno. Pero ¿estamos preparados para pagar el precio de la unción? Hay quienes están preparados y entonces tienen esa gran bendición. Ahora el Señor se enoja con el pueblo de Israel terriblemente. Y aquí comienza Éxodo capítulo 33. Y dice: Jehová dijo a Moisés: anda y sube de aquí tú y el pueblo que sacaste. Mire, qué tremendo, ¿no? Yo no sé si usted lo entiende de manera literal o espiritual, pero de las dos maneras se puede comprender. El Señor le dice: Jehová dijo a Moisés. Primero, es fundamental, es conocer a alguien por su nombre, es el respeto.
Es hablarle a esa persona, no está generalizando, porque si Dios no daba nombre, está hablando a todas las generaciones, pero Dios le habla a Moisés. Dios lo reconoce a Moisés. Dios entiende que Moisés es el hombre más manso sobre la faz de la tierra, que él fue procesado, fue llevado al desierto por 40 años y ahora Dios lo llama y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Moisés quita el calzado y a partir de ese momento el Señor le dice: Moisés, tus caminos no son mis caminos. Y cuando Moisés quiere ir a libertar al pueblo, le sale un ángel al encuentro y lo quiere matar. Y su esposa Séfora saca un pedernal y corta el prepucio de sus hijos y la ira de Dios se calma. ¿Por qué? Porque ese acto de cortar el prepucio del varón significaba apartado para Dios, cortado, apartado para Dios. Entonces Dios le habla, le dice a Moisés: anda, sube de aquí tú. Mire cómo lo dice: el pueblo que sacaste de Egipto. Es como que Dios me diga hoy a la mañana, a las 4 de la mañana: sí, Rubén, mi amor, yo te voy a dar una palabra para esos. Lástima que me dijo a mí: vos, anda para allá. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de la cual juré. Y acá vuelve a poner nombre: Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo rebelde, duros de cerviz, no sea que los consuma en el camino. Te dice: ¿qué problema hay? Mientras que me libre del fereceo, jebuseo, gelteo, mientras que me dé trabajo, mientras que me dé salud, mientras que no tenga problema, si Dios está, no está, mientras que haya algo de protección, la oración de mi madre que me protege, la oración de los pastores que me protege, está todo piola. Pero el problema de Moisés es que él había tenido un encuentro directamente con Dios. Es uno de los pocos hombres de la Biblia que directamente se relacionó con Dios. Usted dice: ¿por qué dice eso, pastor? Porque cuando él dice: yo mandaré mi ángel, ese ángel representa a Cristo. Ese ángel representa a Cristo, pero él trataba directamente con el que está sentado en el trono, trataba directamente con Dios. Cristo todavía no había venido a hacer su obra a la tierra. Cristo todavía no había venido a ser y a transformarse en el abogado perfecto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Primero, ¿quién me mandó? Cuando uno sabe quién es, delante de Dios, uno puede exponer su problema delante de Dios. Saca a este pueblo. Tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido. Vamos por el principio. Guarda que acá viene lo poderoso. Tú me llamaste, tú me conoces por mi nombre, tú me conociste desde el principio y me estás diciendo que me vas a mandar a alguien y no vas a venir tú. No me hagas reír, Dios. Te dice que es positivo, que es pastor, pero en algunas palabras tiene algo que ver. Dice: y dijo Moisés a Jehová: nunca tú, dijo Moisés a Jehová, nunca tú me dices a mí, saca a este pueblo. Tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, escuche conmigo, diga conmigo: sin embargo, tú dices: yo te he conocido.
vos decís, Dios, que me vas a mandar a alguien, pero sin embargo tú dices que yo te he conocido y te he conocido por tu nombre y que he hallado gracia delante de tu presencia. A ver, estamos siendo claros, tú me conoces, he hallado gracia, me conoces por mi nombre y me vas a culpar con todo este pueblo. Un pueblo que tú me pediste que lo liberte. Yo no lo pedí. De hecho, tú te presentaste en la zarza y me dijiste, he oído la aflicción de mi pueblo allí en Egipto y he descendido para librarlo. Hubieras elegido a otro, te dije que era tartamudo, te dije que no sabía hablar, te dije que no. Pero tú levantaste a mi hermano Aarón como sumo sacerdote, que él hable. Y todavía Dios, dijiste, cuando te pregunté qué les diré a este pueblo, tú dijiste, dile, yo soy, me ha enviado. O sea que me pusiste en lugar de tu poder. Y ahora me dices que vas a enviar a otro para protegerme. Yo creo que en ese momento la sensación de Moisés fue aterradora. Porque cuando una persona siente la protección de Dios, aunque esté en prueba, lucha y en dificultad, hay una fuerza interior que le dice, tranquilo, todo va a estar bien. Aunque parezca que el mundo se te venga abajo, aunque parezca que los hijos te abandonen, aunque parezca que la economía se te vaya al diablo, pero el Señor te dice, yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 13, entonces vuelve Moisés a decirle, ahora pues, si he hallado gracia. Primero se enoja, pero ahora se humilla, porque ahora él va a pedir algo. Primero va a exponer algo que es justo. Y como la viuda le golpea al juez y hazme justicia por mi causa, ahora en el verso 13 dice así Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Mira, este pueblo es gente tuya, no son míos, son tuyos. Entonces la respuesta de Dios en el verso 14 es la siguiente. Y él dijo, hay que doblarle el codo a Dios, Pero cuando usted empieza a entrar en lo que verdaderamente es Dios, en lo que verdaderamente es el Hijo y en lo que verdaderamente es el Espíritu Santo, usted no lo va a tratar como un Dios al que idolatramos, sino lo va a tratar como un Padre que amamos. Y yo creo que no hay padre que se vuelva loco cuando su hijo le dice, yo quiero estar cerca tuyo. Se anima a decir mirando hacia arriba, Señor, yo quiero estar cerca tuyo. Yo quiero. Cuando yo era chico me sentía tan seguro al lado de mi viejo. Y ahora me di cuenta que no era tanto como lo que parecía, porque yo decía tenía 92 centímetros de brazo, medía 2,5 metros, pero ya con 16 años yo ya tenía su altura. Pero yo lo veía tan poderoso. No había problema que se suscitara, porque él lo iba a resolver. Porque cuando los ladrones venían, él se tiraba de una planta alta y caía parado, y siempre fue medio gordito, y un día se reventó las plantas de los pies por ir a defender a una persona que le estaban robando, y cuando llega se levanta esa mujer y le dice, usted que se mete, y se fue abrazado con el novio. Y mi papá caminando así. Pero era tan poderoso el viejo. Y yo creo que una de las cosas que siempre le dije, viejo, yo no quiero ser el pastor de la iglesia. Viejo, yo solo quiero estar con vos.
Yo quiero lucharla con vos. Quiero ser tu compañero. Quiero que cuando cierres tus ojos yo esté al lado tuyo. ¿Usted cree que Dios no se va a enamorar de una persona así? Moisés enojado, exponiendo, haciendo toda una exposición legal. Ahora el Señor lo mira y le dice: mi presencia irá contigo. Y mire lo que sucede cuando uno tiene la presencia de Dios, que es lo primero que uno tiene. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso el salmista David, luego de varios procesos, puede decir: yo me acosté y dormí tranquilo porque el Señor me sustentaba. Estamos viviendo en un tiempo de tanta crisis, de tanto problema, de tanto conflicto, ¿no? Y hoy el Señor te sigue diciendo: si anhelás que yo esté contigo, que yo vaya contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos hoy necesitan descanso de parte del Señor? ¿Cuántos hoy necesitan calmarse? Ese estrés que está invadiendo el mundo entero, y hoy la enfermedad que supera el cáncer, supera diferentes enfermedades, el COVID, lo que sea, es el estrés que fulmina la mente y los corazones de los seres humanos. Y hoy el Señor te dice: si me buscas me encontrás, y si me encontrás, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora me encanta porque ya que estamos hablando, Señor, yo tengo que emitir otra queja más, porque tú me hablas y yo escucho tu voz, entro en la nube y tu presencia se manifiesta. Pero ¿sabes qué? Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más. No quiero que seas una mera religión. No quiero ser como estos que están ahí abajo, que simplemente me siguen a mí porque a través de mí ven la bendición. Pero yo quiero que sigan al Dios de la bendición, que guía al líder que lo lleva a la bendición. Entonces él le habla a Dios y le dice: Señor, yo quiero conocerte, quiero verte. Me imagino que Dios se habrá estremecido allí en su gloria. Dios se habrá estremecido y habrá dicho: este está loco. Estoy preparando el tabernáculo, estoy preparando el sumo sacerdocio, estoy preparando el culto, todo para que la gente se prepare, para que adentro del arca del pacto, el propiciatorio, que va a estar ay, sígame lo que no agarraron Pentateuco, porque voy a estar dentro del propiciatorio, un arca donde están los querubines confrontados, y mi gloria va a estar ahí adentro. Y entonces el sumo sacerdote va a tener que hacer sacrificio afuera, traer la sangre, echarla sobre el propiciatorio, y tiene que entrar en santidad. Y este se quiere adelantar a todo eso y quiere ver mi rostro. Este quiere conocerme. No está calculando que se puede morir. ¿Y sabe cuándo podemos conocer a Dios? Cuando aprendemos a morir para recién vivir. ¿Sabe cuándo vamos a conocer a Dios? Cuando estemos dispuestos a entrar a la nube de su presencia y morir. Como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo me morí y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces el Señor le dijo: estás loco, che, ¿qué locura es lo que estás pretendiendo? No, el Señor los mira y les dice: hey, no ha habido hombre que ha visto mi rostro y ha permanecido vivo. Se desintegra, se muere, porque mi presencia es tan tremenda. Es tan tremenda. Estamos tan corroídos, mire cómo son las cosas, tan corroídos, que si llegáramos a tomar un sorbo de oxígeno puro, como el primer sorbo que tomó Adán en el huerto del Edén, nos moriríamos. ¿Usted sabe eso? Imagínese ver la plenitud de la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces Dios le dice: no vas a poder, ningún hombre me vio jamás. Solamente yo te voy a conceder algo. ¿Sabes qué voy a hacer? Y esto es lo que quiere hacer hoy Dios con todos y cada uno de los que estamos aquí. Yo voy a agarrar con mi mano, te voy a meter en la hendidura de la peña, te voy a ocultar y voy a pasar caminando por delante del... ¿No le agarra escalofrío?
Yo no sé qué tamaño tiene Dios cuando dice el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y yo tengo miedo. A veces me siento Dios cuando piso alguna cucaracha en mi casa. Entonces digo, estás muerta. Y la piso y levanto el pie y sale caminando la desgraciada. Porque hasta tienen... Es el único insecto que sobrevive a una guerra atómica. Y he descubierto que es el único insecto que sobrevive a un pisotón. Aún ahí no tenemos poder ni para pisar una cucaracha. Pero el Señor le dijo, yo te voy a meter en la hendidura de la peña y cuando pase mi sombra, yo voy a caminar delante de la sombra para que la sombra de mis espaldas se aparezcan en la sombra y puedas ver mi sombra. Así que fue metido en la hendidura de la peña. Y sabe, cuando usted y yo vamos a ver la verdadera gloria de Dios, cuando vamos a sentir su verdadera presencia, cuando vamos a dejar de vivir una religión, cuando vamos a dejar de vivir una emoción. Ay, sentí un escalofrío, ay, me picó, ay, se me pararon los pelitos. No tiene nada que ver. La presencia de Dios, cuando te inunda, transforma, cambia, levanta, prospera, bendice, te libera, rompe cadenas, pasás a ser una nueva criatura. Eso es la presencia de Dios. Entonces, cuando el Señor lo mete en la hendidura de la peña, de la única manera que podemos ver esa presencia es que Dios nos meta en la hendidura del costado de Cristo, en la hendidura que hay en las cavidades en sus manos, en la hendidura que hay en las cavidades de sus pies, porque nadie puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo. No hay otro nombre que fue dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino por medio de Jesucristo. Pongámonos en la hendidura. Él es la roca, Él es la roca, Él es la roca de la iglesia. Como le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hoy el diablo, la oscuridad, las tinieblas está prevaleciendo porque la iglesia ha dejado de decirle al Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte, quiero verte, quiero palparte, quiero disfrutarte. Quiero caminar contigo. Quiero ser conforme al corazón de Dios. Muéstrame tu gloria. ¿Por qué el mensaje se pone no quiero sentirme solo? Porque creo que la sensación de abandono y de soledad que sintió solamente por el hecho de que Dios le dijo a Moisés, yo no voy con vos. Yo no voy con vos. A veces tomamos tantas decisiones y lo que menos preguntamos es, Señor, ¿vas conmigo? Esta semana me encantó porque vinieron algunos hermanos que quieren emprender algunos negocios y vinieron a pedir consejo. Y me encantó, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y usted dice, pero yo le pido consejo a Dios, me doblo en mis rodillas. Y como le dije a una hermana en alguna oportunidad que está acá y medio que me enojé también, le digo, entonces yo estoy al divino botón. Porque el Señor puso pastores para edificación de la iglesia, para transmitir una dirección. Y cuando este hermano vino y me preguntó, yo le dije lo que Dios me había mostrado y sé que le va a ir muy bien. Pero ¿cuántas veces le preguntamos al Señor si está con nosotros para tomar ciertas decisiones? A veces la avaricia, a veces la ansiedad, a veces la falta de conocimiento, a veces. Pero como estamos acostumbrados a estar solos, como estamos acostumbrados a pasarlo mal, entonces parte de lo mismo. Pero cuando uno está acostumbrado a la presencia del Señor y el Señor se aparta, uno se desespera. Cuando tenía 17 años, que todavía no estaban cumplidos, yo enfrenté a mi papá, a don Roberto Gómez. Mi papá era muy joven, venía de familia de boxeadores y yo estaba recién recibido de un
primer dan de algún arte marcial de aquella época. Y yo lo miré y le dije, me voy de la casa. Y él me miró, se puso delante de la puerta y me dijo, vos de acá no te vas. Y entonces yo lo miré a don Roberto Gómez y le dije, entonces uno de los dos va a caer. Yo pude ver la cara de mi padre, agachar su cabeza, correrse de la puerta y dejarme cruzarla. Yo no sé a cuántas personas les conté esto, pero cuando yo crucé esa puerta, sentí que el mundo se me venía abajo porque me sentí desprotegido. Porque hasta ese día, mi viejo era mi amparo, mi viejo era mi fortaleza, mi viejo era el que resolvía los problemas, mi viejo era el que traía el pan, mi viejo era el que me defendió de esa posible violación, mi viejo era el que se levantaba a las madrugadas y cuidaba la casa por los ladrones, pero ahora yo estaba conmigo nada más. Y me tuve que enfrentar a una vida tan difícil, y esa vida difícil me duró hasta los 43 años. 17 años no cumplidos. Pero el tiempo pasó y como uno no aprende, volví a fracasar con 30 años. Y me fui de casa, pero de la casa del Padre eterno que está en el cielo. Y dejé a mis padres por 14 años, no me vieron más. Porque así era Rubén, el Rubén que se iba, no molestaba a nadie, desaparecía. Y estaba como el hijo pródigo en una provincia apartada, solo, renegado, enojado, peligroso. Y un día viene mi hermana y me visita, luego de mucho tiempo, y yo empecé a hablar mal de mi padre. Le dije, ¿qué padre abandona así a un hijo? ¿Qué padre lo deja a un hijo así? Y ella me miró llorando y me dijo, te voy a contar algo que me prohibieron contarte. ¿Sabes que papá vive en la ciudad de La Plata? Son 360, 370 kilómetros. Pero todos los viernes a la noche toma su auto viejo, hace 360, 370 kilómetros y se esconde detrás de una pared a media cuadra de donde vivís vos y te mira. Él tiene que volver a La Plata porque él pastorea una iglesia, no puede dejar, pero él se toma todos los fines de semana y va corriendo, se esconde y te observa. Y luego llega a casa llorando y dice, me conformo con verlo bien. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo os dará todo lo que vosotros le pidáis. Y hoy yo siento que por momentos te sentís como Moisés cuando el Señor le dijo, mi presencia no irá contigo. O quizás estás como el salmista David, que él decía, Dios mío. ¿Y sabe qué? Las palabras de Jesucristo, que es conocido como Jesús, hijo de David, fue tomada por Jesús en la cruz del rey David, porque allí en el Salmo 22, 1 y 2, en el peor momento de su vida, David dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Jesús experimentó la ausencia del Padre con un motivo, para que todos nosotros no nos sintamos más solos. Antes de expirar,
Él miró hacia el cielo y experimentó lo peor que pudo haber. Yo creo que fue peor que la corona de espinas, peor que los latigazos, peor que todo, y es sentir la ausencia de papá. Entonces Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús y hacían pechito paloma. De hecho, los hijos del trueno le decían a Jesús, donde no lo querían recibir en Samaria, dijeron: hagamos que caiga fuego del cielo, así los consume a todos estos pecadores. Porque Jesús iba adelante, como don Roberto siempre iba adelante mío. Pero ahora ellos estaban en el monte de los olivos y Jesús estaba ascendiendo al cielo. Y ¿sabe qué? Yo sé lo que pensaban en ese momento. ¿Y ahora qué hacemos? Se va nuestro líder, nuestro jefe, se va el Mesías. ¿Qué hacemos? Y entonces un ángel se paró al lado y le dijo: ¿por qué miran al cielo? Ese mismo Jesús que veis partir es el mismo que un día volverá a buscarlos a ustedes. Pero ese Jesús, antes de partir, conociendo lo que sus discípulos iban a pensar, los miró a sus discípulos y les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, ustedes no van a estar nunca más solos. Yo mandaré al Consolador, que estará con vosotros y en vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy surge un llamado como el que hizo Moisés. Y dice así: se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y les hizo una propuesta. Señores, yo quiero hacerles esta propuesta. Aunque te vayas de este lugar sin sentir su presencia, mira lo que te digo. Pero si dices y te vas pensando: Señor, y como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo, yo sé que lo vas a encontrar. Moisés miró al pueblo, se puso a la entrada del tabernáculo donde la Shekinah, la gloria de Dios, estaba, y Moisés les dijo lo siguiente. Y se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él de 12 tribus, solo una tribu, la tribu de Leví. La tribu de Leví fue la que llevó la presencia de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Y hoy la tribu de Leví se está preparando para la venida del Mesías. Ellos son los porteros del templo de Jehová. Ellos son los sacerdotes, los ministros. De hecho, cuando Usa quiso detener el arca que cayó muerto, era necesario que un levita la pudiera ministrar, porque los levitas eran herencia de Jehová. Entonces, cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra prometida y fueron divididas la tierra a las 11 tribus de Israel, escuche esto. Usted que está preocupado por su futuro, ya termino, regáleme un minuto. Cuando entraron a la tribu de Rubén, le dieron una porción de la tierra, a la tribu de Manasés, Neftalí, Zabulón, pero cuando llegó la tribu de Leví, que ellos esperaban ansiosamente su herencia, el Señor habla con voz audible y le dice a Josué: ellos no van a tener herencia. ¿Cómo? No van a tener herencia. Ellos no van a poseer tierra, porque la herencia de ellos soy yo, Jehová. Yo soy la herencia de la tribu de Leví. Y hoy muchos de los que están acá, el Señor te está diciendo: te has sentido solo por años
porque nunca tomaste posesión de tu herencia, porque has buscado de mil maneras sobresalir en la vida, avanzar en la vida, y no has encontrado la salida, la vuelta, porque tú eres mío y yo soy tuyo, y tú eres mi herencia, yo soy tu herencia. Yo te sostendré, yo te cuidaré, yo abriré paso, yo te abriré camino, yo te bendeciré, bendeciré tus generaciones. Solo confía en mí, alábame a mí, busca mi presencia. No te conformes con la nube, entra en la nube y veme caminar, porque yo te pongo en la hendidura de mi Hijo Jesucristo, que murió para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.